China y Estados Unidos ya enseñan inteligencia artificial a niños de 6 años. ¿Estamos frente a una revolución educativa o frente a una amenaza? Hoy exploramos cómo esta carrera tecnológica está redefiniendo el futuro laboral y educativo. Bienvenidos a TecnoSapiens. Hola, ¿qué tal amigos de TecnoSapiens? Estamos en un episodio más. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y la educación. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muy contento nuevamente de estar aquí con la audiencia, platicando de estos temas que tanto nos interesan. Pero ya entrando en materia, Jorge, bueno, todos estamos como muy conscientes de que la inteligencia artificial está tocando todos los ámbitos de nuestra vida. La educación no es la excepción, como ya escuchábamos en el intro. Y pues hemos visto noticias de cómo China hace algunos anuncios, luego Estados Unidos a los pocos días, específicamente que niños prácticamente desde kinder, desde 6 años, empiecen a llevar temas o clases de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión de este tema? ¿Qué tan revolucionario es realmente que China empiece a impartir clases para desarrollar el skill yo diría desde bebés, Jorge? No sé qué opinas. ¿Cómo ves? ¿Es revolucionario o no? Pues sí, revolucionario sí es, se puede decir, ¿no? O sea, por lo menos es innovador, ¿no? Porque pues lo incorpora como una nueva materia, ¿no? Y de alguna manera está redefiniendo lo que significa en este siglo ser alfabetizado, ¿no? Eso es algo, pues, bueno, menos, digo, para bien o para mal, es algo revolucionario, pues sí, ¿no? Claro. Y Definitivamente. de la óptica de que sea o no positivo ahí, ¿cuál es tu opinión? Mi pregunta va más en el sentido de ¿qué implicaciones ves tú que puede tener desarrollar estos skills? ¿Es lo que realmente un niño de 6 años necesita en términos de desarrollo de habilidades digitales? Ahí sí podría estar un poquito la polémica, ¿no? O el punto de discusión, porque pues, si bien el hecho de enseñar desde esas edades el pensamiento lógico y computacional, pues sí tiene sus beneficios, ¿no? Como ya se venía haciendo, ¿no? En educación básica, enseñando bases de programación, ¿no? Sin código tal vez, ¿no? Pero sí con herramientas que ayudan a formar ese pensamiento lógico. Y de alguna manera estimulan un tipo de creatividad, ¿no? Sí tiene sus puntos, digamos, riesgosos, ¿no? Una de las cosas que creo yo es el tema del pensamiento crítico, que lo hemos tocado en otros episodios, ¿no? Cierto. ¿No? También una especie como de sobrecarga, ¿no? Cognitiva, ¿no? Al exponer a los niños desde esas edades, de esas edades tan tempranas, a sistemas pues complejos, ¿no? Tecnológicamente complejos, pudiera afectarles en esa parte como más humana de la ludificación, del juego como aprendizaje, ¿no? Claro. Y el pensamiento simbólico, ¿no? O sea, es algo que definitivamente podría afectar, ¿no? Claro, y Y, ahorita que y- hablas de y- afectar, recuerdo un sí, episodio que vamos a pedirle a Gilmer que nos ayude a recuperarlo y poner el link en el video, donde hablábamos de los efectos cognitivos en los diferentes rangos de edad, exacto, porque, o sea, era diferente cómo le afectaba exactamente. a un niño, a un adolescente, a un adulto joven y a un adulto mayor, eh, Ujú, a partir de un paper o de una investigación que hizo Microsoft. exactamente, ¿Qué sí. tal, qué afectaciones en esa capacidad de pensar, Jorge, a nivel cognitivo? Se podrían derivar de estar haciendo preguntas y que la IA y recibiendo respuestas con muy poquito esfuerzo. Ujú. ¿Dónde va a quedar el pensamiento crítico? ¿Qué opinas? Sí, 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 sí es algo importante, ¿no? Aparte de esto que te digo de la parte del pensamiento simbólico, de la ludificación, ¿no? Que es algo pues, que no se tenía en otros siglos. Creo que hay otros 3 temas importantes que podrían afectar, como por ejemplo el tema de las habilidades sociales o interpersonales, ¿no? O sea, ya de por sí estamos viendo con la tecnología, con internet, con todo esto, cómo los jóvenes o las generaciones más jóvenes han tenido un impacto en sus habilidades interpersonales. Imagínate si desde los 6 años te están metiendo en este rollo, ¿no? La otra cosa que creo que es importante es la idea de preguntarle todo a una inteligencia artificial, ¿no? O sea, de que la única manera de obtener conocimiento sea a través de preguntarle a una IA, a un chat, pues no solamente crea dependencia, sino que reduce el pensamiento crítico, ¿no? ¿Y por qué? Porque también los niños
pues obviamente a esas edades no están conscientes de los sesgos de la información y de las limitaciones, ¿no? O sea, un niño no puede a lo mejor racionalizar las respuestas que le da la inteligencia artificial, sino simplemente tomarlas como ciertas, ¿no? Esos creo que son las partes negativas de esto, ¿no? De Sí, eso sí, creo yo. totalmente de acuerdo, Jorge. Tocando el tema económico, yo veo algunas ventajas, Jorge, porque después de este anuncio, bueno, algunas ventajas, no sé si llamarlo ventajas en términos del desarrollo humano de las personas, pero claramente este movimiento es una batalla y una carrera que están librando entre Estados Unidos y China. Exacto, y China. ¿Qué Y ventajas le digo, ves económicamente, Fer? O sea, ¿qué pues ventajas probablemente lo ves tú? primero que vi fue la respuesta de Estados Unidos al leer de estos anuncios que venían desde China. Donald Trump no se tardó mucho y sacó un decreto prácticamente haciendo las mismas indicaciones, ¿no? Buscar que se impartan en las escuelas, skills, clases, materias igual desde edad temprana relacionadas con el desarrollo de habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Y claramente, Jorge, toda la motivación, como tú siempre lo mencionas, es un motor económico, ¿no? Económico, sí. China lo está haciendo por motivaciones económicas, Estados Unidos igual, porque se dan cuenta que es una tecnología revolucionaria que aunque aún está en una etapa temprana en su implementación, o sea, todavía no ha llegado a alcanzar ni medianamente el potencial que tiene en las industrias, en los sectores, sí se ve como un skill y una tecnología disruptiva totalmente, ¿no? Sí, Entonces, en respuesta breve, la motivación más allá del desarrollo humano o pensar que la alfabetización digital, o como en algún momento fue, Jorge, que le metieron materias de STEM, buscando el desarrollo de las ciencias, el pensamiento lógico o la programación en muchos casos que nos ayudaba a pensar de una manera mucho más estructurada. Aquí la motivación es cómo ser buenos usuarios y 100% económica, ¿no? El ujú. tema que me queda pensando es dónde queda el ser humano, ¿no? Y ¿Dónde queda el sobre ser humano? todo, eh, que empiezan a haber algunas contratendencias. Leía hoy una noticia que, por ejemplo, Montreal, aquí en Canadá, está prohibiendo al 100% los celulares dentro de las escuelas, ya ni siquiera, no nada más en las clases, que ya estaba prohibido, sino también en los pasillos, en el recreo, porque desde mi punto de vista, las redes sociales han sido un cáncer para la juventud, generando Total. muchísima depresión, ansiedad. Y pues bueno, ahorita está en la mitad de la tormenta Mark Zuckerberg y Meta tratando de romper un monopolio que tienen. Ujú. Y creo que esa referencia que tenemos, Jorge, debe de darnos lecciones para los temas de regulación y no nada más estar corriendo por el motivo económico. Claro, claro. Sí, definitivamente. Ahora, y fíjate qué curioso, ¿no? Que Estados Unidos y China siendo sistemas tan opuestos, se puede decir, ¿no? O sea, como que ahí te das cuenta de esta falacia ideológica, ¿no? Porque pues, Estados Unidos es el país capitalista por excelencia y China es el supuesto ejemplo de lo que es el comunismo y del socialismo y todo eso. Y sin embargo, los motivos siempre son económicos. O sea, de los lados yo no lo veo diferencia, ¿no? Prácticamente corren tras lo mismo, ¿no? El único que, pues tal vez sus sistemas son diferentes, pero ahí te das cuenta cómo se derrumba la ideología, ¿no? Como a final de cuentas el dinero manda, el dinero habla en cualquier sistema ideológico, ¿no? Y, pero en sí, o sea, la ventaja económica, ¿le ves alguna ventaja económica, hablando de ventaja económica, en cualquiera de los sistemas que, que- que estamos diciendo, ¿no? Hay una ventaja económica de que tú desde las infancias tempranas estés formando a los chamacos con inteligencia artificial. La verdad es que no lo sé. Claramente las empresas demandan estos skills actualmente y desde luego en el futuro van a demandar que ¿Tú crees que que está esto. alineado, Sí, perdón. o sea, tú crees que está alineado con las habilidades que buscarán las empresas en una década o dos, ¿no? ¿Tú Pues yo crees que digo sea? que ya las están buscando, ¿no? O sea, ya Ujú, están, ya estamos aplicando el dicho que cada vez es más popular de que no es que la IA te vaya a quitar el trabajo, ¿no? Te lo va a quitar a ujú, alguien que sepa usar inteligencia artificial en el trabajo para ser más productivo. Sin embargo, el que te expongas a estas nuevas tecnologías hoy por hoy todavía sigue siendo herramientas. ujú, En edades tan tempranas no considero que sea lo más conveniente para el desarrollo emocional y mental y cognitivo de un niño, ¿no? Que si esto lo demandan las empresas, sí, porque puedes tener un colaborador que sea 4, 5, 10 veces más productivo a alguien que no esté usándola,
Entonces, sí, definitivamente las empresas van a buscar esos skills en sus colaboradores, ¿no? Yo creo que la motivación de fondo es que puedan ser más productivos a edades más tempranas. No sé qué No, opinas, porque hablábamos sí, de la claro, claro. explotación infantil, ahora ya los podremos explotar desde más Desde chiquitos. chiquitos. Sí, claro. Digo, nada nuevo, Fer, porque no hay que olvidarnos que la revolución industrial también fue un poco o sea, parecido, ¿no? ¿No? O sea, de alguna manera el sistema educativo siempre ha ido como alineado a formar a los obreros que se van a necesitar. Entonces, a lo mejor este es como, bueno, adelantándose un poquito a, bueno, es que nosotros en 10 años vamos a necesitar gente que sepa de esto, ¿no? Entonces, de una vez, ¿no? O sea, lo siento como un poco, este, tal vez como viendo lo que viene y como se está moviendo muy rápido, pues, órale, vamos a firmar decretos porque, oye, los chamacos que están ahorita en educación básica en 10 años ya tienen que ser expertos en inteligencia artificial, ¿no? Claro. Y en ese tema, Jorge, 2 puntos. Uno, yo veo que, por ejemplo, las nuevas generaciones, aunque sí nacen o son nativos digitales, vale la redundancia, no he visto un acrecentamiento de sus capacidades digitales, ¿no? O sea, yo muchos los veo más rezagados que la generación anterior, que la generación X, que usa la computadora y la ve como una herramienta. Y una generación millennial o Z, básicamente, si no lo pueden hacer desde el celular, piensan que no se puede hacer, ¿no? O sea, he visto como un Ujú. retroceso en capacidades de habilidades digitales en edades tempranas o en adolescentes, jóvenes. Pero también hay un tema que creo que vale la pena abordar, Jorge, que es usar la IA para el proceso de aprendizaje, ¿no? No solamente volverse un usuario y tener los scripts como prompt engineer o orquestador de agentes autónomos o otros skills que ya platicábamos hasta antes de entrar en el episodio, sino que la misma inteligencia artificial se vuelva un acompañante, un tutor personalizado, Jorge. Y ahí Estonia, por ejemplo, es el primer país en el que está usando ChatGPT.edu como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y no sé si recordarás que en muchos de los demos que hizo ChatGPT cuando mostró las capacidades de video, pues Sí. era más desde la óptica de vas a tener un tutor, ¿no? Al que le puedas Ujú, ujú. preguntar y el que te puede acompañar y el que te puede explicar y no necesariamente te va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar estas capacidades, Jorge? ¿Qué opinas de entre solamente volverte un operario, ser muy bueno en ciertos skills, a utilizar la IA para desarrollar y personalizar tu educación? Yo creo que en parte sí tiene como intenciones muy buenas, o sea, como que que se implementa bien, podría ser una súper herramienta, la verdad, ¿no? O sea, pero si se pretende sustituir a un educador, a una persona, ahí es donde creo que caeríamos totalmente en el pozo, ¿no? O sea, ¿Tú porque crees? sí, ¿Dónde queda la sí, yo creo que sí. personalización que se Yo creo puede que lograr sí. masivamente a, a un educador que tal vez no sea capaz de personalizar para cada estilo de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿tú qué Sí, opinas entre esas dos es que sí cuestiones? se La parte más puede, sí se humana y la puede. personalización masiva. Yo creo que sí se puede, o sea, sí se puede siempre y cuando sea como una herramienta de apoyo para el educador, ¿no? O sea, sobre todo en los tiempos fuera de salón de clases, por ejemplo, donde el niño va a casa y ya no tiene al maestro, ¿no? Correcto. Pero sí siento que si se pretende como sustituir completamente a la persona, ¿no? Ahí estaríamos cayendo en lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? O sea, al final de cuentas es una herramienta que tiene sesgos, ¿no? Además, siento que hay que cuidar muy bien en qué temas vas a formar. O sea, como en todo, ¿no? Con este tema de que si lo vemos como herramienta es para agilizar, para reducir cosas tediosas. Y así lo mismo yo lo aplicaría en la educación. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? En lo que dices tú, de que los ejemplos que ponen en video, no sé qué, y oye, ayúdame a resolver este problema, ¿no? Matemático. ¿No? Que en algún episodio nosotros lo hicimos, ¿no? Mostrando cómo te puede ayudar, era creo que Google ya estudió. Oye, está fantástico. O sea, si yo lo hubiera tenido en secundaria o algo así. Cierto. Sin embargo, creo que, o menos para mí, fue muy importante el hecho de que una persona me explicara ciertos temas, ¿no? Que yo no, a lo mejor incluso no entendía yo en el libro o no entendía yo en clase, y acudiendo a un segundo maestro, por ejemplo, ¿no? Las famosas asesorías, ¿no? Que de repente sucedía, ¿no? Como dices, al no poder personalizar la educación,
el maestro se para frente a un salón y lo explica, y hay maestros que son muy buenos, otros no tanto, y entonces ibas a asesorías, ¿no? Claro. Yo creo que ese maestro no puede ser sustituido por IA. O sea, yo pienso, aunque sea buenísima y aunque sea, porque sí hay de repente hay lo que tú dices siempre, ¿no? Hay una parte humana, ¿no? Que tiene a lo mejor que ver con algo emocional, no lo sé, hacer clic con ese maestro, hay maestros a los que le entiendes fantásticamente, hay maestros que son muy creativos, ¿no? Para su pedagogía, para sus... Yo siento que no, ¿no? Ahora, si es para, a lo mejor, ayudarte a resolver ciertas cosas, ¿no? Ya después de haber recibido la educación, creo que sí es buena herramienta, ¿no? Incluso para el maestro, a lo mejor, para no tener que explicarle a cada niño, ¿no? A lo mejor, pues que tú tengas ahí tu copiloto, ya después de que te enseñe el maestro, ¿no? Esa es mi opinión, no sé tú, si tú crees que podría... La verdad es que no estoy muy seguro. Uno, primero, ¿tú ves que van a sobrevivir los negocios de asesoría No, humanas? yo creo que, bueno, ¿O con cuál lo es que el nuevo con lo rol? que acabo de decir puede ser que sí, fíjate, ¿no? Bueno, no ¿Cuál sé. es el nuevo rol de...? Es que me entra un conflicto entre cuál es el nuevo rol del maestro, ¿no? O sea, si la IA es capaz de, uno, entenderte Ujú. más cómo aprendes tú, eh, ¿cuál va a ser el principal rol del maestro si la IA es capaz de personalizar más la experiencia de comunicar la información, ¿no? ¿Cuál es el Yo rol creo entonces que del maestro? Yo creo que lo que va a pasar, como estábamos diciendo también en otros episodios como en el de los consultores, es que el tema va a estar en el delivery. O sea, no cualquiera va a poder ser maestro. Eso es la realidad. Hoy en día, la verdad es que no es que cualquiera pueda ser maestro, pero sabemos, o sea, no es ningún secreto que hay maestros pues que no son buenos, o sea, no son buenos ¿Cierto? enseñando. O sea, incluso no puede ser que sepan mucho, Que pero es no muy sepan común, ¿no? hacer el Gente que delivery. sabe Es mucho. muy común, exactamente. Yo me incluyo, o sea, te digo, a mí me pones a explicar algo y me da mucho trabajo. Este, no soy Multiplícalo por bueno. mucho. Entonces, creo que ahí va a estar el tema, ¿no? De que a lo mejor no desaparecen, fíjate, o sea, a lo mejor no desaparecen ese tema de las asesorías porque, claro, pero vas a tener que ser el mero mero en haciendo ese delivery, ¿no? O sea, el de que, oye, en Claro. temas muy difíciles, además, no de cualquier cosa, sino de temas, no sé, en física, matemáticas, incluso en esto mismo de la IA, ¿no? Puede ser que, pues hay gente que dice, oye, no lo entiendo, ¿no? O sea, está muy complejo Claro. y pues, el maestro de la escuela no lo entiendo nada, ¿no? Entro a la IA y entro al Google y estudio y tampoco lo entiendo y por más que no me lo, no. Entonces ese delivery y tiene que ver con esa experiencia que cargamos, o sea, la experiencia acumulada de la persona que está, del maestro, pues, ¿no? Y que transmite el conocimiento, ¿no? Y que logra a veces encontrar caminos para que tengas ok, ya le entendí, ¿no? Esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Creo que en Esta turismo es experiencia. muy común a referirnos a los viajes como experiencias, no solo, y yo creo que en el tema de educación va a empezar a pasar algo similar, Jorge. O sea, Ujú. como decías, cada vez va a ser más complicado tener las habilidades necesarias para ser maestros, y una que Ujú. veo súper fundamental para ser un buen maestro del futuro es ser un gran contador de historias, ¿no? O sea, ser Sí, muy buen storyteller, muy buen porque storyteller, los sí, seres total. humanos históricamente, a lo largo de miles de años, hemos conectado emocionalmente a partir de las historias, ¿no? Y creo que Claro. todos hemos tenido maestros. Yo me acuerdo mucho del maestro de historia, Ujú. maestro Diego Castro, que seguramente ya nos escucha desde otra realidad, Universo. sí, desde otro universo. Pero me gustaban muchísimo sus clases porque era un gran contador de historias. Sí, Era un es que hay gran, gente gran así. contador de historias, ¿no? Sí. Lo cual hacía el proceso de aprendizaje muy ameno, y adicionalmente conectabas con la persona Ujú. que te estaba transmitiendo ese conocimiento, ¿no? O sea, no nada va a ser necesario que tenga el conocimiento, sino que tenga esa capacidad de conexión humana, ¿no? Exacto, sí, de la manera, o sea, así como dices, ¿no? O sea, es Platícame de tu algo maestro muy favorito. humano, ¿no? Pues no, fíjate, había una maestra de matemáticas justamente, que en la universidad, me acuerdo, en la Facultad de Matemáticas, que era muy buena, Lucy Torres se llama, porque es así, nos escucha desde este planeta, si es que nos escucha. Y me acuerdo que siempre fue mi maestra favorita por mucho, porque la materia era muy difícil, la verdad, era compleja, era álgebra superior, me acuerdo, que llevé con ella. Y no sé, esa maestra tenía algo que le entendías, o sea, lo único que tenías que hacer era entrar a clases, ¿no? O sea, me gustaba mucho cómo daba su clase y le entendías todo, ¿no? Cuando ponías atención, por supuesto.
Y me acuerdo que sus exámenes eran muy famosos porque eran exámenes de 0 o 100, ¿no? Entonces, y, Ok, sí, sí, ponía 2 ejercicios, 3, y era así como difíciles porque realmente probaban si entendiste el concepto subyacente de lo que están explicando, ¿no? O sea, la verdad estaba muy buena explicando, la verdad, ¿no? Y en cambio, pues, no sé, tuve muchos otros maestros fíjate, en temas o en materias no tan complejas, pues no es que no lo entendiera, sino yo creo que o era aburrido o, no sé, como dices, ¿no? Esa parte humana que ni siquiera puedes explicar cuál es el factor, ¿no? Que hace que sea tan buen maestro, ¿no? No sé si es la forma en que lo dice, los ejemplos que usa, anécdotas, no lo sé, ¿no? Son muchas cosas. Este, claro. entonces, Ahorita sí, definitivamente. recordaba brevemente, antes de continuar y empezar a cerrar el episodio, Jorge, eh, pues que realmente mucho del acceso al conocimiento actualmente está a una pregunta, ¿no? Es simplemente Ujú, preguntarlo a la IA. Y me acordaba de un maestro, el maestro Joaquín, este, eh, que nos dio cosmografía y cálculo y demás, y algo que te hacía, y en su momento lo padecías, es que cuando le ibas a preguntar algo, su respuesta automática era piensa. ujú, O sea, padre, maestro, y si hago esto, piensa. Y si hago esto, sí. hazlo. Es que no sé, piensa. Entonces, imagínate hoy en día con la inteligencia artificial que le preguntes a la IA, en lugar de que te dé la respuesta, te guíe, te diga, piensa. O sea, te Sí, va a no, decir, esta cosa no sirve. O sea, la tiro a la exactamente, basura, ¿no? Cuando exactamente. ahorita en automático te dan respuestas, ya ahorita cada vez más juiciosas, a veces te dicen que no tiene la información suficiente, pero si recordamos cómo empezó ChatGPT, Sí, imagínate. alucinaba y te decía lo que tuviera que decirte Ajá. que por Imagínate que le conocimiento era preguntes a legítimo. la IA, ajá, que le preguntes a ChatGPT o a una herramienta de estas de educación y te diga, y que en vez de que te responda, te diga piensa, vas a decir, ay, no, le pusieron lama, vas a decir, o le van a No, poner, maldita sea, ¿no? Entonces, no, 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 sí. no Ahora, tiene fíjate, candado. sí, Bueno, soy que una ahorita versión en algunas gratis. cosas le preguntas y te dicen, no te puedo contestar esto, ¿no? Sí, Cuestiones sí, que sí, sí. tienen que ver con información peligrosa, que Ujú, de acuerdo a los criterios de la compañía, pues lo tienen censurado, ¿no? ujú. Sí, Pero en este tema definitivamente. de geopolítica, del conocimiento, Jorge, ¿tú ves que va a haber una cuestión de control del conocimiento con la IA o se está volviendo más libre y accesible para todos? O es decir, si es lo que Sam Altman promueve, de que el costo del conocimiento va a ser cero, ¿qué Yo opinas? pienso que no, o sea, pues es para variar pura mercadotecnia, ¿no? Bueno, de hecho, ahorita ya van a sacar un modelo de código abierto. Parece más una batalla de mercadotecnia, ¿no? Realmente yo creo que nadie puede asegurar si le verás el costo del conocimiento va a ser gratis y no sé qué. Para empezar, por cosas que ya hemos dicho, ¿no? Que de entrada, si la infraestructura que te trae ese conocimiento no es gratis, o incluso no cuentas con ella porque vives en un país en vías de desarrollo o en una comunidad apartada o algo así, pues entonces no es cierto, ¿no? Es una mentira total lo que dice. Cierto, cierto. Sí, aunque el modelo esté disponible para descarga, si no tienes el cómputo Exacto. suficiente, la energía suficiente, la infraestructura Es suficiente, una falacia los completamente. técnicos suficientes para echarla a andar, no es gratis. No, no Eh, es gratis. para ir cerrando una pregunta, ¿qué pasaría si México, o qué tendría que hacer México para implementar inteligencia artificial en su sistema de educación, Jorge, de manera efectiva? ¿Qué tendría que hacer? Pues lo mismo que, ¿no? Que están tratando de hacer estos países, ¿no? Aunque ya hay ciertas cosas, Y ¿no? Que están desde el kinder, haciendo. No, no, desde el kinder no. Yo creo que estamos bien. O sea, primero, como, como todo, ¿no? Yo pienso que debe ser progresivo, ¿no? O sea, pienso que es un error, fíjate, que tú te vayas directo, así como, IA, ¿no? Desde 6 años y tratando de saltarte todas las bases, ¿no? Que nos llevaron hasta aquí, ¿no? Yo pienso que no debería haber IA sin saber de matemáticas, sin saber de lógica, sin saber de tecnología. O sea, es un tema progresivo y yo pienso que en algún punto, pues sí, meterlo, pero a lo mejor no es de la educación básica, ¿no? El TEC de Monterrey incluso sé que está haciendo varias cosas, pero fíjate, ya a nivel superior, ¿no? Educación superior, para integrar ya en sus programas, claro, pero es el TEC de Monterrey, o sea, estamos hablando de que es ya, ya así, o es sea, superior, nivel superior, ya, nivel ya es nivel superior y universitario. es particular, o sea, y no cualquiera entra al TEC de Monterrey, o sea, no es gratis, ni es gratis para todos, ni accesible, ni nada, ¿no? Este,
Entonces, la verdad no lo veo pasando pronto en nuestro país, en países de Latinoamérica, pues por costos y por muchas otras cosas, ¿no? Donde sí veo y quiero preguntarte qué opinas, ya para ir cerrando, como dices, es en el tema ya de las empresas. Fíjate que sí lo veo más factible en el tema de entrenamiento, que no es lo mismo que educación, ¿no? Tú no educas a tus empleados, los entrenas. Y ahí sí, para que veas, se me hace muy buena idea sustituir a entrenadores por IA, para procesos, o sea, ya viene una persona que en teoría debe estar preparada para el trabajo, ¿no? Y a veces yo he visto mucho ese tema de la barrera, ¿no? O sea, entras a una nueva empresa, me tocó también, sobre todo cuando es empresa, mientras más grande la empresa, más complicado, el tema de los procesos, sobre todo si tienen algún tema de, ¿cómo se llama?, de calidad y estándares y demás, certificaciones. O sea, tenerte un equipo que solamente te esté dando cursos ¿no? Pudiera ser, fíjate, que ahí sea una buena idea, pues poner, oye, o sea, mejor te pongo una IA y si no entiendes algo de los procesos, en vez de darte el manual de 500 hojas, ¿no? Pues tienes un copiloto ahí que te va entrenando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves La en verdad ese es que sentido? está sucediendo. Estamos con un cliente muy cercano trabajando en cómo, primeramente, volverse más eficientes en sus procesos de desarrollar contenidos de capacitación, ¿no? La Ujú, realidad con este cliente es de que tienen presencia geográfica, por ejemplo, en varios estados ujú. y todo el personal solamente para tomar los cursos, tomar las capacitaciones, tienen que hacer un viaje, Trasladarse. Ujú. concentrarlos, cerrar. Y, y el departamento de capacitación es pequeñito, entonces Sí, no se da abasto para crearlo. Entonces ahí veo un gran potencial con algunos proyectos que estamos haciendo. totalmente. Primeramente para desarrollar esos materiales y Ujú. posteriormente, como tú dices, Jorge, que tengas un tutor o que tengas una IA con la que puedas aclarar dudas, reforzar algunos conceptos que te quedaron. Adicionalmente, ya sin la pena de preguntarle Sí, al instructor o al maestro que diga, este cuate no aprende nada, ¿no? ajá, Con la IA es te puedes tonto, desenvolver un poquito más, ¿no? claro. Entonces, Y la misma IA totalmente. te puede evaluar, ¿no? Incluso en Claro, y muchas cosas. adicionalmente sabes que es una inteligencia artificial que tal vez no te va a juzgar como lo hacemos los seres humanos, aunque no Ujú, queramos a veces, y te abras más este proceso de aprendizaje de manera asíncrona, remota. Sin embargo, yo creo que la experiencia humana y de conexión emocional es algo que nunca debemos de perder, Jorge. Siempre totalmente. debemos de promover, tanto en las empresas como en las escuelas, que se dé esa conexión emocional porque cuando hay estos procesos, yo creo que el aprendizaje es más profundo y más duradero, ¿no? Claro. Sí, es un tema más como de mejorar la calidad de lo que el humano entrega, ¿no? O sea, porque en vez de perder mucho tiempo a lo mejor en cosas pues más mecánicas, por ejemplo, ¿no? Y pues a lo mejor eso se lo dejas a la IA y la persona puede enfocar. Y ahí sí, tanto un maestro como un entrenador de recursos humanos, ¿no? Este, enfocarse a los temas ya más, o más difíciles, o donde requieres esa experiencia, ¿no? Y donde necesitas que el que está aprendiendo tenga una base previa, ¿no? Antes de pasar a esos temas, ¿no? Totalmente. Pues como siempre, Jorge, estos temas nos dan para mucho de qué platicar, muchos temas a conversar, a dilucidar juntos. Pero bueno, no dejar la oportunidad de pedirles a la audiencia que nos dejen sus comentarios qué opinan. ¿Ustedes qué prefieren, un maestro guía o un maestro humano? Agradecerle a Eli Collie y a Gilman Santana en la producción. Y Jorge, siempre tenemos una pregunta que les hacemos a la audiencia que nos escucha. No sé si la tienes a la mano. A ver, la pregunta es, ¿estás preparado para competir en un mundo donde la siguiente generación dominará la inteligencia artificial? O sea, Gran, donde gran todos saben inteligencia artificial. gran pregunta para nuestra generación y la generación que está más arriba de nosotros. Si los de abajo ya vienen súper preparados en estas herramientas, ¿cuál va a ser nuestro lugar en la parte profesional? Excelente Exacto. pregunta, déjenos sus respuestas y sus comentarios aquí en el video. Y pues agradecerte, Jorge, como siempre, la conversación y despedirnos hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.